A continuación les voy a hablar sobre las características de las vibraciones constitutivas del primer sonido cardíaco fetal. Estudio en 3 grupos gestacionales realizado por Urciel Salas Márquez en su proyecto de maestría en Ingeniería Biomédica. Hoy en día es aceptado que los sonidos cardíacos fetales S1 y S2, que tradicionalmente se usaban solo para estudiar el estado de las válvulas cardíacas y medir frecuencia cardíaca, también tienen potencial para estudiar el desarrollo de la contractilidad miocárdica, que se ha relacionado con cambios en las frecuencias de S1 y S2, pero con diferencias importantes en los valores reportados en la literatura. Así, en este trabajo se consideró que esas diferencias podrían deberse a las limitaciones de la técnica de análisis tradicional y se usó una alternativa que, al incrementar la resolución, permitió identificar las vibraciones constitutivas de S1 y extraer características tiempo, frecuencia y energía en registros obtenidos en edades gestacionales diferentes. Así, el objetivo de este trabajo fue estudiar las características tiempo en forma de latencia, energía y frecuencia de las vibraciones de S1 ante cambios en la edad gestacional. Para ello, se usaron sonidos cardíacos S1 extraídos de 9 registros fonocardiográficos en edades gestacionales entre 33 y 40 semanas, acompañados de un canal de electrocardiografía abdominal. Aquí tenemos un ejemplo de un fonocardiograma fetal con la indicación de S1 en cada sonido cardíaco. Ahora, para extraer S1, se cortó el segmento correspondiente, lo que permitió construir una base de 1111 sonidos cardíacos S1 que se analizaron de la siguiente manera. Se tomó un sonido y primero se le aplicó una transformación matemática que produjo una representación 3D donde se observaron 5 vibraciones de alta amplitud. Segundo, se simplificó esa representación para observar los cambios de energía, etiquetar automáticamente a las vibraciones, a estudiar y medir su latencia y energía. Tercero, se simplificó esa misma representación para observar ahora los cambios de frecuencia de las 5 vibraciones a estudiar y medir su frecuencia. Después, como cuarto paso, la muestra se dividió en 3 grupos. G1 para edades gestacionales de 33 semanas, G2 para edades entre 34 y 36 semanas y G3 para edades entre 30 y 40 semanas. Finalmente, en el último paso, se analizó el comportamiento de las características en la misma edad gestacional y entre edades gestacionales diferentes. Ahora, hablando de resultados, aquí tenemos 5 sonidos S1 de 5 sujetos donde vemos morfologías diferentes. En B, tenemos la representación 3D con sus 5 vibraciones dominantes. En C, tenemos la representación de energía con 5 picos claramente definidos y con latencias L y energías E. En D, tenemos la representación en frecuencia con 5 lóbulos claramente definidos y con frecuencias F. Finalmente, en E, tenemos la representación tradicional con solo 2 vibraciones con frecuencias FA y FB. Ahora, ¿por qué el número de vibraciones importa? Pues porque durante décadas se ha sabido que la fase central de S1 se forma por las vibraciones producidas por el cierre de las válvulas mitral y tricúspide y la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar. Esto significa que al menos deberíamos encontrar 4 vibraciones en S1.
Además, se sabe que la energía y frecuencia del cierre es mayor a la de la apertura, así que de hecho, estos dos picos de mayor amplitud podrían estar siendo producidos por las válvulas atrioventriculares y los dos siguientes por la aórtica y la pulmonar. Finalmente, tener acceso a esas vibraciones nos permitió estudiar sus características de latencia, energía y frecuencia en edades gestacionales diferentes. Así, obtuvimos un total de 20 características de las vibraciones y su análisis en el mismo grupo indicó lo siguiente. Para las latencias medidas de manera local y relativa, se encontró que independientemente de la edad gestacional, las latencias de las vibraciones fueron diferentes. Así que en el mismo grupo se puede discernir entre ellas. Por el contrario, para las frecuencias, independientemente de la edad gestacional, se encontró que las frecuencias de las vibraciones fueron iguales. Así que en el mismo grupo no se puede discernir entre ellas. Finalmente, para las energías, se observó que en G2 y G3, las energías de las vibraciones fueron diferentes, así que se puede discernir entre ellas. Sin embargo, en G1 se encontró que las energías de los picos de mayor amplitud dados por E2, E3 y E1 y E4 fueron iguales. Así que no se puede discernir entre ellas, quizás por la edad gestacional temprana. Ahora, al comparar las mediciones entre grupos, se encontró que, en general, las latencias de las vibraciones suelen cambiar de la edad gestacional 1 a la edad gestacional 2 y de la edad gestacional 2 a la edad gestacional 3. Así que a diferente edad gestacional se puede discernir entre ellas. Por su parte, para las frecuencias, se encontró que independientemente de la vibración bajo estudio, las frecuencias fueron diferentes en cada edad gestacional. Así que a diferente edad se puede discernir entre ellas. Y lo mismo sucedió con las energías, donde la energía de cada vibración resultó ser diferente en cada edad gestacional, indicando que se puede discernir entre ellas. Finalmente, se encontró que T3 y E3 permanecen estables al cambiar la edad gestacional, lo que fue completamente inesperado. Para concluir, en términos de la metodología, lo que pudimos observar fue que las representaciones de energía y frecuencia mostraron claramente 5 vibraciones consistentes que permitieron la fácil medición de sus características de latencia, energía y frecuencia. En cuanto a las características obtenidas, se pudo ver que para la misma edad gestacional solo se encontraron traslapes en las frecuencias de las vibraciones y algunas energías en el grupo 1. Así que aunque tenemos la capacidad de detectar 5 vibraciones, las frecuencias son estadísticamente equivalentes. Respecto a diferentes grupos gestacionales, se encontró que tanto la frecuencia como la energía cambian. Los valores o los cambios en la frecuencia ante edades gestacionales ya se habían reportado previamente, pero esta es la primera vez que se reportan cambios en la energía de las vibraciones en función de la edad gestacional. Finalmente, y completamente inesperado, como se mencionó previamente, se encontró que la latencia y la energía del pico 3 resultan ser independientes de la edad gestacional. Esto significa que para el trabajo a futuro debemos ampliar el análisis en una base de datos más grande y, por supuesto, comparar nuestros resultados contra imágenes de ultrasonido para corroborar nuestras suposiciones.
Eso es todo. Les agradezco por su atención.